Capítulo XV de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo XV. Los ingleses hacen la relación de su excursión. Muestran a los colonos las mujeres salvajes y los prisioneros que les han dado. Ellos se reparten las mujeres. Los salvajes acaban por descubrir que la isla está habitada, hacen un desembarco y son enteramente deshechos. Intentan una segunda evasión y de nuevo son derrotados. Son hechos prisioneros 37 salvajes y empleados en los trabajos del cultivo. Los ingleses estaban a la vista de tierra 2 días hacía, mas viendo que los naturales se habían alarmado y se preparaban a combatir con ellos con sus arcos y flechas, no se atrevieron a desembarcar y se dirigieron hacia el norte por espacio de 6 o 7 horas, hasta que llegaron a un gran canal que les hizo reconocer que la tierra vista por nosotros no era continente, sino una isla. Entrando pues en dicho canal, vieron otra isla sobre la derecha, en dirección al norte, y muchas tambien hacia el oeste. Decididos a saltar en tierra en cualquier paraje que fuese, remaron hacia una de las islas situadas al oeste y desembarcaron valerosamente. Los naturales se manifestaron muy benévolos y hospitalarios con ellos, y les dieron una grande provision de uvas y pescado. Estos eran muy sociables, y las mujeres, lo mismo que los hombres, se apresuraron a proveerles de todos los víveres que pudieron procurarse y que traian desde muy lejos sobre sus cabezas. Permanecieron allí 4 días y preguntaron como mejor pudieron, por medio de signos, qué naciones eran las que se encontraban cerca de aquel lugar. Se les hizo entender que habitaban la mayor parte de aquel país pueblos muy feroces y temibles, y que tenian la costumbre de comerse a los hombres, pero que ellos no comian ni hombres ni mujeres, a no ser que fuesen sus prisioneros de guerra, y les confesaron que en dicho caso hacian un gran festin con su carne. Los ingleses se informaron de la última época en que habia tenido lugar un festin de aquel género. Los salvajes respondieron que haria cerca de 2 lunas, y entonces señalaron la luna y 2 de sus dedos, que su gran rey tenia en la actualidad 200 prisioneros hechos durante aquella guerra, los cuales estaban engordándose para la próxima fiesta. Los ingleses manifestaron curiosidad de ver a los prisioneros, mas los otros, equivocando los signos, comprendieron que aquellos querian llevarse a algunos para comérselos. Entonces mostraron con la mano el sol poniente, después el oriente, queriendo decir con aquello que se llevarian algunos al dia siguiente a la salida del sol. En efecto, al otro dia por la mañana les llevaron 5 mujeres y 11 hombres, y los regalaron a los ingleses para el viaje, del mismo modo que se conducen a un puerto de mar los rebaños y vacadas para abastecer a los navíos. A pesar de su brutalidad y barbarie, se resintió el corazon de los ingleses al ver aquello, y se encontraron en el mayor embarazo. Rehusar el regalo hubiera sido desprecio hecho a los salvajes, y por lo tanto no sabian qué hacerse de aquellos prisioneros. Después de algunos debates, resolvieron aceptar la oferta y en recompensa dieron a los salvajes una de sus pequeñas hachas, una vieja llave, un cuchillo y 6 o 7 balas, todo lo cual les regocijó sobremanera, aun cuando no conocian su uso. En seguida los salvajes ataron a los pobres prisioneros las manos a la espalda y ellos mismos los arrastraron a la canoa. Los ingleses se vieron obligados a partir tan pronto como hubieron recibido aquel presente, por miedo de verse precisados a matar 2 o 3 de aquellos desgraciados al otro dia por la mañana e invitar a los salvajes al festin. Habiéndose pues despedido de los naturales con todo el respeto y el reconocimiento que se puede expresar entre gentes que no comprenden mutuamente una sola palabra de lo que dicen, se metieron en su bote y se dirigieron hacia la primera isla, en donde en el momento que llegaron dieron libertad a 8 de los prisioneros, no pudiendo conservar un número tan considerable. Durante el viaje trataron de comunicarse con sus esclavos, pero fué imposible hacerles comprender nada. Todo lo que podia decírseles, dar ó hacer por ellos,
les parecía una prueba más de que se les iba a degollar. Desde el momento que empezaron a desatarlos, aquellas pobres gentes y sobre todo las mujeres se pusieron a dar gritos lamentables como si tuviesen ya puesto el cuchillo sobre la garganta, pues no creyeron otra cosa mas que los desataban para matarlos. Lo mismo sucedió cuando les dieron de comer. Juzgaban que se les queria impedir el que se enflaquecieran por causa de que no estuviesen bastante gordos para ser comidos. Si los ingleses fijaban mas la atencion en alguno de ellos, todos se imaginaban que aquel era el mas gordo y por consiguiente el que habia de morir primero. Aun despues de haber sido conducidos á la isla y tratados durante algun tiempo con mucha dulzura y bondad, aguardaban á cada momento el servir de comida ó de cena á sus nuevos amos. Así que los tres aventureros hubieron dado fin á la relacion de su valeroso viaje, el gobernador les preguntó en dónde tenian á sus nuevos criados. Respondieron que los tenian encerrados en una de sus cabañas y que venian á pedirles víveres para ellos. Entonces los españoles y los otros dos ingleses, es decir, la colonia entera, quisieron ir á ver á los extranjeros, y el padre de Domingo les acompañó. Llegados á las chozas, encontraron á los prisioneros sentados y maniatados, porque al desembarcar les habian atado las manos por miedo de que no se apoderasen de la canoa para escaparse. Estaban pues sentados y desnudos completamente. Habia entre ellos tres hombres vigorosos, de buena figura y de miembros esbeltos y bien proporcionados. Vendrian á tener de 30 á 35 años. Despues 5 mujeres, 2 de las cuales podian ser de 30 á 40 años. Otras 2 no tenian mas que unos 24 á 25, y la quinta era una alta y hermosa joven de 16 á 17 años. Las mujeres eran en general hermosas por sus facciones y talle, solamente que su color era atezado. Habia especialmente 2 que si hubiesen sido mas blancas hubieran podido pasar en el mismo Londres por mujeres hermosas. Su figura era graciosa y su continente en estremo modesto, sobre todo cuando despues se las vistió y se las engalanó, segun ellas decian, aunque á decir verdad aquellas galas eran muy poco brillantes. Mas dejemos á estas, que luego volveremos á hablar de ellas. Seguramente fué aquel un raro espectáculo para los españoles, y que es necesario hacerles justicia, pues los prisioneros no solamente eran hombres de una conducta excelente, de un carácter pacífico y reposado y de un genio perfectamente igual, sino que sobre todo, como vamos á ver, observaban la mayor decencia. Les pareció, repito, muy chocante ver 3 hombres y 5 mujeres todos desnudos completamente, á todos juntos y en el estado mas miserable á que puede verse reducida una persona, aguardando á cada momento el ser arrastrados fuera de la cabaña, despedazados y en seguida comidos como terneros reservados para un festin. Lo primero que hicieron los colonos fué enviar al anciano salvaje, padre de Domingo, para ver si reconocia á alguno y podia comprender su lenguaje. El viejo los miró con atencion, mas no conoció á ninguno, ni uno solo de entre ellos pudo comprender sus gestos y palabras, á excepcion de una de las mujeres. Esto bastaba para conseguir el fin que se deseaba, que era el convencerles que estaban en poder de cristianos, que tenian por una cosa horrible el comer carne humana, y que podian estar seguros de no morir. Cuando los prisioneros estuvieron bien persuadidos de ello, manifestaron la mas viva alegria por medio de 1000 gestos caprichosos y diversos, pues pertenecian á diferentes naciones. La mujer que servia de intérprete fué la encargada de preguntarles si querian trabajar para los hombres que habian venido á la isla con ellos con el objeto de salvarles la vida. A dicha pregunta todos se pusieron á bailar, después á tomar entre los objetos que se hallaban á mano, el uno una cosa, el otro otra, y colocarlos sobre sus espaldas, para dar á entender con esto que consentian de buena gana en trabajar. El gobernador, juzgando que la presencia de las mujeres podria tener inconvenientes y causar disputas, quizás hacer derramar sangre, preguntó á los 3 ingleses qué era lo que contaban hacer de sus cautivas, si querian que fuesen sus criadas ó sus mujeres. Uno de los ingleses respondió sin titubear que ellas les servirian de todo,
no es mi intencion el contradeciros con respecto á lo que he preguntado, dijo el español. Sois enteramente dueños de ellas, pero lo que me parece justo, para evitar desórdenes y querellas entre vosotros, y lo que yo deseo por este solo motivo, es que os impongais todos la obligacion, si quereis tener alguna de las salvajes, ya sea como criada, ya como mujer, el tener una sola, y procurar desde luego que la respeten los otros camaradas, pues aunque nosotros no podemos obligaros á casaros, la razon exige sin embargo que mientras permanezcan en la isla, la mujer que elijais se quede con el mismo que la haya elegido y sea mirada como su esposa, no permitiendo que nadie mas tenga relaciones con ella. Dichas reflexiones parecieron tan justas que suscribieron á ellas sin dificultad. Los ingleses preguntaron entonces á los españoles si deseaban alguna. Todos respondieron que no, los unos diciendo que tenian sus mujeres en España, los otros que no querian por esposas mujeres que no fuesen cristianas. En fin, declararon todos que las respetarian, raro ejemplo de virtud, á lo cual nada he podido comparar de todo cuanto he visto en mis viajes. En conclusion, los 5 ingleses tomaron cada uno su mujer por tiempo determinado. Entonces empezó un nuevo método de vida. En mi antiguo castillo, agrandado considerablemente por la parte interior, se alojaban los españoles y el padre de Domingo. Los 3 prisioneros que habian hecho á consecuencia del último combate de los salvajes habitaban tambien con ellos. Era la metrópoli de la colonia, aseguraba la subsistencia á los demás establecimientos, ayudándolos todo lo que podian y segun lo exigian las necesidades. Lo que tiene mas de prodigioso esta historia es que aquellos 5 hombres intratables y tan mal avenidos hubieran podido ponerse de acuerdo con respecto á las mujeres, y que 2 ó 3 de ellos no quisiesen una misma, tanto mas cuando entre ellas habia 2 ó 3 que eran sin comparacion mucho mejor que las otras. Mas idearon un medio excelente para evitar disputas. Encerraron las 5 mujeres en una de sus chozas, se reunieron en seguida los 5 en otra y echaron suertes para ver quién escogeria primero. Aquel á quien tocó la suerte entró solo en la choza, en donde estaban desnudas enteramente aquellas infelices criaturas, y se llevó la que le pareció mejor. Es de advertir que la mujer que eligió era la más fea y la de más edad de las 5, lo que causó mucha risa á los camaradas y tambien á los españoles. Pero aquel raciocinaba mejor que ninguno de ellos, pues preveia que la que tuviese más experiencia y fuese más industriosa seria tambien la más útil, y por lo tanto se vió que fué el que hizo mejor eleccion. Cuando las pobres mujeres se vieron colocadas de aquel modo en línea y llevadas una á una, sus temores se renovaron y creyeron firmemente que iban á ser devoradas. Así, cuando el primer marinero entró para elegir una, las demás empezaron á arrojar gritos lastimeros, á abrazarse á ella y á darle el último adiós con tanto dolor y afecto que hubiera enternecido á la persona más dura de corazón. Los ingleses no pudieron persuadirlas que no se las iba a hacer ningun daño, y solo con ayuda del padre de Domingo pudieron después de largo rato comprender que los 5 hombres que se las llevaban una á una las habian escogido para esposas. Concluida la ceremonia y después de haber calmado un poco el terror que experimentaban, los ingleses, ayudados por los españoles, se pusieron á trabajar y en pocas horas se les construyó á cada una choza ó tienda para vivir separadamente las demás. Por decirlo de una vez, estaban llenas de útiles, muebles y provisiones. Los 3 bribones ocupaban el sitio más lejano y los otros 2 el más próximo al castillo, pero los 5 estaban hacia la parte septentrional de la isla, de modo que vivian separados como antes. En su consecuencia, mi isla estaba poblada en 3 diferentes sitios, y aun podria decir que acababan de ser fundadas 3 nuevas poblaciones. Es necesario observar aquí una anomalía que se ve con bastante frecuencia en el mundo, ignorando si será por disposicion de la providencia, y fué que los 2 ingleses mejores tenian las mujeres peores, y los 3 malvados, que valian menos que la cuerda con la cual merecian ser ahorcados, que eran inútiles para todo, les habia tocado las mujeres mas diestras, ingeniosas, diligentes y cuidadosas.
No quiero decir por eso que las otras dos fuesen de mal natural. Todas cinco eran extremadamente complacientes, dulces, humildes, sufridas, y más parecian esclavas que mujeres, solo que las primeras no eran tan inteligentes, diestras y arregladas como las demás. Otra observacion tengo que hacer en honor de estas últimas, y es que fueron tan aplicadas y odiaron tanto la pereza y la negligencia que al hacer mi visita á los diversos establecimientos de las pequeñas colonias encontré los de los dos ingleses tan superiores á los de los otros tres que no podia haber comparacion entre ellos. Unos y otros habian sembrado los terrenos proporcionado á sus necesidades y segun mi parecer con justa razon, porque la misma naturaleza nos dicta que es inútil sembrar mas de lo que podemos consumir. A la primera ojeada noté una grande diferencia en el cultivo, en las plantaciones, en los cercados y en todo lo demas. Los ingleses buenos habian plantado una innumerable cantidad de arbolillos alrededor de sus dos cabañas, de suerte que al llegar á ellas no se distinguia mas que un espeso bosque. Y aunque su plantacion habia sido destruida por dos veces, la una por sus mismos compatriotas y la otra por los enemigos, segun veremos mas adelante, ellos habian reparado el daño y todo prosperaba y florecia á su alrededor. Tenian viñas plantadas con la mayor regularidad y perfectamente cultivadas, á pesar de no haber visto jamás viñedos. Y gracias á sus cuidados, sus uvas eran tan buenas ya como las de los demas. Tambien habian construido un retiro en lo mas espeso del bosque. No habian descubierto como yo una gruta natural, pero por medio de un trabajo asiduo habian hecho una con sus propias manos, en la cual, á pesar de la desgracia que voy á referir, colocaron con seguridad sus mujeres é hijos. Habian plantado alrededor un gran número de pies de aquel árbol que crecia tan rápidamente, de modo que el camino para ir á ella habia llegado á ser impracticable, á excepcion de algunos sitios por donde trepaban para ganar la parte exterior y desde allí entraban en los senderos que solo ellos conocian. Con respecto á los tres réprobos, como yo con justicia los llamo, aunque después de su establecimiento se hubiesen enmendado en comparacion de lo que habian sido y fuesen mucho menos camorristas, porque tampoco tenian ocasiones de serlo, sin embargo, uno de los compañeros inseparables del vicio, cual es la pereza, no les abandonó jamás. Es cierto que habian sembrado grano y hecho un cercado, pero nunca se vieron mejor cumplidas estas palabras de Salomon: he pasado junto á la viña del perezoso y la he visto cubierta de abrojos. Cuando los españoles fueron á ver su cosecha, no pudieron en algunos parajes descubrirla á causa de tanta broza como habia. La empalizada tenia infinitas brechas, por entre las cuales las llamas no domesticadas se introducian y se comian el grano. Es verdad que habian colocado una especie de zarzas que por el momento cubrian las aberturas, pero era lo mismo que aquel que cerró la puerta de la cuadra despues que le habian robado el caballo. Por el contrario, la plantacion de los otros dos ofrecia por todas partes la imagen de la industria y prosperidad. No se percibia ni tan siquiera una yerba mala entre sus espigas, ni una sola brecha en su empalizada. De este modo justificaban por su parte aquel otro pasaje de Salomón: la mano diligente enriquecerá. Allí crecia y fructificaba todo, y la abundancia aparecia por doquier. Tenian más ganado que los otros, más utensilios y comodidades en el interior, y al mismo tiempo más placeres y más medios de recreo. Debo tambien decir que las mujeres de los tres primeros eran muy diestras y excelentes amas de casa, y que habiendo aprendido á guisar al estilo de Inglaterra del que habia sido cocinero á bordo del buque, preparaban la comida á sus maridos con la mayor perfeccion, mientras que las otras dos no pudieron nunca aprenderlo, pero la que estaba con el que habia sido segundo cocinero se encargaba de aquel cuidado. Los maridos de las mujeres inteligentes no hacian otra cosa mas que dar vueltas por los alrededores para buscar huevos de tortuga, coger pescado ó cazar, en una palabra, hacer todo lo posible excepto trabajar. Así es que su existencia se resentia, sus compatriotas viceversa pasaban una vida tranquila y desahogada, y los tres perezosos vivian en la penuria y en la miseria.
Yo creo que esto acontece en todas partes del mundo. Mas dejemos esto y pasemos á referir todo lo que habia sucedido hasta aquel momento, tanto á la colonia como á mí mismo. El primer acontecimiento de importancia que tuvo lugar fué el siguiente. Cierto dia, al amanecer, atracaron á la ribera 5 ó 6 canoas atestadas de salvajes ó indígenas, como quiera llamárseles. No se dudaba que volviesen, segun costumbre, á repartirse los prisioneros. Estos sucesos habian llegado á ser tan familiares á los colonos que no se turbaban segun á mí me sucedia. Ellos sabian por experiencia que la única precaucion que tenian que tomar era el permanecer ocultos, persuadidos de que si no eran descubiertos por los salvajes, éstos, concluido el objeto que los llevaba allí, volvian á partir tranquilamente, porque no sospechaban que hubiese habitantes en la isla. Se reducia todo, pues, en tales circunstancias, en avisar á los colonos de las 3 plantaciones que no saliesen, y colocar un centinela ó vigía en un sitio á propósito para advertir la marcha de los salvajes. Esto indudablemente era muy prudente, pero un acontecimiento desastroso dejó sin efecto dichas medidas, dando á conocer á los salvajes que la isla estaba habitada, estando en muy poco de no perder la colonia entera. Cuando las canoas hubieron desaparecido, los españoles echaron una ojeada por el exterior. Algunos mas curiosos se acercaron al mismo sitio que acababan de abandonar los salvajes para ver lo que habian hecho, pero con la mayor sorpresa encontraron 3 salvajes tendidos en el suelo, olvidados sin duda por sus compañeros, y que dormian profundamente. Juzgaron que repletos hasta la saciedad de aquella abominable comida, se habian quedado dormidos como bestias y no habian podido efectuar su partida cuando los demás, ó bien que después de haber errado por los bosques no habian vuelto á tiempo para embarcarse. Los españoles quedaron sobremanera admirados y llenos de embarazo con respecto á lo que habian de hacer. El gobernador se encontraba tambien allí, se le pidió consejo y confesó que no sabia qué partido tomar. Si se trataba de hacerlos esclavos, á ellos les sobraban ya. Matarlos nadie queria, ni podia soportar la idea de derramar sangre inocente. Efectivamente, aquellas pobres gentes ningun daño les habian hecho, á no ser á su propiedad. No tenian contra ellos el mas leve motivo de queja que pudiese autorizarlos á quitarles la vida. Aquí debo hacer justicia á nuestros españoles, que a pesar de todo lo que se refiere de las crueldades de sus compatriotas en México y en el Perú, jamás he hallado en ningun país 17 hombres, cualquiera que fuese su nacion, más modestos, más moderados, más virtuosos y de un genio más indulgente y afable. Su natural nada tenia de duro, nada de inhumano. En su corazón no tenia cabida el odio ni el rencor. Eran todos hombres de un valor á toda prueba y de un juicio aventajado. Su moderacion y paciencia se habia manifestado soportando el mal comportamiento de los 3 ingleses y dieron una prueba convincente de su justicia y humanidad con respecto á los salvajes de que voy hablando. Después de haber deliberado por algun tiempo, resolvieron permanecer ocultos hasta que aquellos 3 hombres hubiesen hallado un medio cualquiera de embarcarse. Pero el gobernador se acordó que los salvajes no tenian piragua, y que si se les dejaba andar por la isla, acabarian por descubrir que ésta encerraba habitantes, lo cual causaria la pérdida de la colonia. Volviendo entonces á la playa, en donde los indígenas aun yacian dormidos profundamente, se decidieron á despertarlos y á hacerlos prisioneros. Los infelices se asustaron terriblemente al verse cogidos y atados. Pensaron lo mismo que las mujeres de que he hablado, que les íbamos á matar para comerlos. En efecto, aquellos pueblos suponen que todo el mundo hace lo mismo que ellos, y que comen todos carne humana. Pero los cautivos se convencieron bien pronto de lo contrario, y en seguida se los llevaron los españoles. Afortunadamente no los alojaron en la fortaleza, esto es, en mi castillo detrás de la colina. Se les condujo desde un principio al bosquecillo, centro de los trabajos campestres, y en donde tenian sus rediles, sus sembrados, etc. Más tarde los llevaron á la morada de los 2 buenos ingleses. Esto fué lo que les perdió, pues ya sea que los guardasen mal, ya que juzgasen imposible el que se pudiesen escapar,
uno de ellos se salvó en el bosque y del otro no se volvió á oir hablar mas. Nuestra gente creyó con razon que este último habria marchado en las canoas de otros salvajes que llegaron á la isla 3 ó 4 semanas mas tarde para entregarse á sus regocijos ordinarios, reembarcándose 2 dias despues. Esta idea les causó un terror profundo. En efecto, ellos estaban seguros que si el fugitivo llegaba á reunirse con los suyos, no dejaria de hablar de los habitantes de la isla, de su debilidad y pequeño número, porque aquel salvaje, segun he hecho notar, nunca habia sabido por fortuna cuántos eran, en donde se alojaban, y no habia tampoco visto ni oido el fuego de sus mosquetes. Todavia conocia menos sus lugares de seguridad ó escondrijos, tales como la gruta del valle, el nuevo retiro construido por los ingleses y todo lo demás. El primer testimonio que tuvieron del aviso dado por el fugitivo fué que despues de 2 meses de aquella aventura, 6 canoas de salvajes, que contenian cada una 8 ó 10 hombres, vinieron costeando hacia el lado septentrional de la isla, donde antes jamás habian desembarcado, y saltaron en tierra una hora despues de salir el sol en un sitio conveniente á 1 milla de la morada de los 2 ingleses, en el mismo paraje que tuvieron detenido al prisionero desertor. Segun me dijo el gobernador, si toda la colonia hubiese estado reunida, el daño no hubiera sido tan grande, pues no hubiera escapado ninguno de los salvajes. Pero el caso era bien diferente. Entre 2 hombres y 50 la partida era muy desigual. Los ingleses tuvieron la dicha de divisarlos á 1 legua mar adentro, mas de 1 hora antes de que llegasen á tierra, y como desembarcaron á distancia de 1 milla de sus cabañas, tardaron algun tiempo antes de llegar á ellas. Teniendo razones convincentes para creer que habian sido vendidos, los ingleses empezaron por atar fuertemente á los 2 esclavos que les quedaban, y encargaron á uno de los 3 hombres que habian venido con las mujeres, los cuales parecia que se mostraban muy fieles para con sus amos, que condujesen juntamente con aquellas todo lo que pudiesen llevar en su retirada del bosque, dejando á los 2 esclavos sujetos de pies y manos hasta nueva orden. En seguida, viendo que los salvajes ya desembarcados todos marchaban con direccion á su habitacion, abrieron los cercados en donde tenian el ganado y lo hicieron salir, dejándoles de este modo que se dispersasen por el bosque libremente, á fin de que los indígenas los tomasen por animales salvajes. Pero el que les servia de guia era demasiado hábil para dejarse engañar, y les dio detalles tan exactos que llegaron al sitio prefijado sin titubear. Luego que los 2 pobres colonos asustados pusieron en seguridad sus compañeras y efectos, enviaron el tercer esclavo con toda diligencia, y que se encontraban allí por casualidad, á los españoles para darles el aviso y pedirles un pronto socorro. Al mismo tiempo, cogiendo sus armas y municiones, se replegaron al sitio adonde habian enviado sus mujeres, pero no perdiendo nunca de vista la direccion que tomaban los salvajes. No se encontraban todavia muy lejos cuando desde la cúspide de una eminencia divisaron el pequeño ejército de enemigos que avanzaba con direccion á su morada, y algunos momentos despues, con el mayor dolor, pudieron ver sus chozas y todos sus enseres devorados por las llamas. Esto para ellos era una pérdida muy grande y casi irreparable, á lo menos por algun tiempo. Permanecieron en observacion largo rato hasta que vieron á los salvajes esparcirse por la plantacion como animales feroces, buscando en todas direcciones para encontrar botin, y sobre todo á los habitantes, de los cuales se veia perfectamente que tenian conocimiento. Desde entonces los 2 ingleses no se creyeron seguros en el paraje en que estaban, porque algun salvaje podia tomar aquel camino, y como detrás de esto podia venir un número considerable, resolvieron alejarse media legua mas. Juzgaban además, como sucedió en efecto, que á medida que fuesen avanzando los salvajes, sus filas se aclararian. Luego que llegaron á la entrada de la parte mas espesa del bosque, en donde se hallaba un tronco de un viejo árbol muy grueso y enteramente hueco, los ingleses se pararon y en él tomaron posesion ambos para aguardar los sucesos. Hacia muy poco tiempo que estaban allí cuando vieron correr 2 salvajes que parecia les habian descubierto y venian preparados á atacarlos. Un poco mas lejos divisaron otros 3 que seguian á los primeros, despues otros 5 que venian por la espalda, llevando todos una misma direccion.
percibieron tambien otros 7 ú 8 á una gran distancia corriendo hacia otro lado y parecian cazadores haciendo una batida. Los pobres ingleses estaban entonces sumidos en la perplejidad, no sabiendo si debian quedarse ó huir, pero despues de un corto debate con respecto á dicho propósito, comprendieron que si los salvajes recorrian la isla de aquel modo, descubririan su retiro del bosque antes que les pudiese llegar socorro alguno y que entonces todo era perdido. Decidieron pues permanecer en donde estaban y si los salvajes venian en considerable número, trepar á lo mas alto del árbol, desde cuyo sitio no dudaban defenderse mientras durasen las municiones, aunque les atacasen 50 salvajes, á menos que no pegasen fuego al citado árbol. Despues de esta resolucion deliberaron si harian fuego sobre los 2 primeros salvajes ó esperarian á los 3 que les seguian con el objeto de separar, atacando á la tropa del medio, á los 2 primeros de los 5 últimos. Trataron de dejar pasar á los 2, á hacer que estos los descubriesen en el hueco del árbol y les atacasen. Se confirmaron en esta idea por la marcha de aquellos 2 hombres, que se dirigieron hacia otro lado del bosque, mientras que los 2 grupos que seguian detrás iban directamente al árbol, como si hubiesen sabido de positivo que encontrarian á alguno. Nuestros 2 ingleses, viéndolos avanzar en la misma linea, resolvieron apuntar bien y hacer fuego uno despues de otro, de modo que los 3 pudiesen ser heridos al mismo tiempo. Con este fin, el que debia tirar primero cargó su mosquete con 3 ó 4 balines, y habiendo apuntado perfectamente por una de las grietas del tronco, tuvo todo el tiempo suficiente para asegurar el golpe, y aguardó á que estuviesen á 30 varas del árbol para que no fallase. Mientras que los salvajes se aproximaban, los ingleses reconocieron distintamente en uno de los 3 al esclavo fugitivo, y resolvieron el no dejarle escapar aun cuando ambos debiesen hacer fuego sobre él. El otro preparó pues su mosquete á fin de que si el salvaje escapaba al primer tiro no fuese así al segundo, pero el primero era muy buen tirador para errar el golpe. Los salvajes iban uno detras de otro cuando hizo fuego, de los cuales cayeron 2 á la vez. El primero, herido en la cabeza, quedó tendido. El segundo, que era el salvaje fugitivo, cayó atravesado por medio del cuerpo, pero no murió. El tercero, que no tenia mas que un ligero rasguño en la espalda, hecho quizás por la bala que habia herido al segundo, se asustó de tal modo, aunque herido tan ligeramente, que se lanzó al suelo arrojando los gritos y quejidos mas espantosos. Los 5 que seguian se pararon de repente, asustados mas bien del ruido que convencidos del peligro, porque el eco, repitiendo sucesivamente la explosion, la habia hecho 100 veces mas terrible, y las aves, saliendo á millares por todas partes, mezclaban al ruido sus agudos chillidos, segun sucedió cuando tiré en la isla la primera vez. Sin embargo, habiéndose restablecido á pocos instantes el silencio, los salvajes continuaron avanzando hasta el sitio en que sus desgraciados compañeros yacian en un estado tan deplorable, y allí mismo las pobres é ignorantes criaturas, lejos de comprender que estuviesen expuestas al mismo peligro, se agruparon confusamente alrededor del herido, para preguntarle sin duda de qué modo lo habia sido. Es de presumir que les contestara que un rayo de fuego, seguido del trueno de sus dioses, habia quitado la vida á sus 2 compañeros y le habia herido á él mismo. Y esta respuesta á mi parecer es presumible, porque los salvajes no habian divisado á nadie cerca de ellos, ni oido jamás la detonacion de un arma de fuego. Y finalmente ignoraban que con la pólvora y las balas se pudiese matar ó herir desde lejos. Además, es creible que ellos, al ver á sus compañeros en aquella lastimosa situacion, temiesen una suerte igual. Los 2 ingleses me confesaron que sentian una estremada repugnancia en matar á tantos infelices, los cuales ninguna idea tenian del peligro que les amenazaba. Sin embargo, estando ya á tiro, ambos se decidieron á hacer fuego á la vez sobre ellos. Tiraron y 4 de los indígenas fueron muertos ó heridos gravemente. El quinto, asustado mortalmente, aunque no tenia herida alguna, cayó tan bien como los demás. Nuestros hombres, viéndolos caidos todos, creyeron haberlos muerto.
Esta opinion les hizo salir valerosamente del árbol en que estaban ocultos antes de haber cargado los mosquetes, lo cual era la mayor imprudencia que pudieron cometer. Quedaron sumamente sorprendidos al llegar cerca de los salvajes y encontrar 4 vivos, de los cuales 2 estaban ligeramente heridos y uno enteramente sano y salvo. Entonces se vieron obligados á caer sobre ellos á culatazos. Empezaron por asegurarse del salvaje fugitivo, causante de todo aquel desastre, y de otro que estaba herido en la rodilla, librándoles para siempre de todos los sufrimientos. Con respecto al que habia quedado ileso, se arrodilló, tendió sus manos, arrojando lastimeros gemidos, y les suplicó por medio de gestos y signos que le dejasen la vida. Nada comprendieron de cuanto dijo. Sin embargo, le hicieron sentar al pié de un árbol que habia allí. Entonces uno de los ingleses, con un pedazo de cuerda que tenia por casualidad en su faltriquera, le ató las manos á la espalda, y dejándole de aquel modo se dirigieron con toda la presteza de que eran capaces en persecucion de los otros 2 que habian dejado pasar, temiendo que ellos ó cualesquiera otros llegasen á descubrir el retiro en donde habian escondido sus mujeres y los pocos objetos que habian conservado. En efecto, llegaron á divisarlos á una larga distancia, mas quedaron satisfechos viendo que los salvajes atravesaban en aquel momento un vallado, cuya direccion era al mar, camino enteramente opuesto al que conducia á su retiro. Tranquilizados con respecto á aquel punto, volvieron al sitio donde habian dejado á su prisionero, pero no lo encontraron ya. Juzgaron que habia sido librado por sus camaradas, habiendo dejado al pié del árbol la cuerda con que estaba atado. Siguieron andando con el mayor cuidado y sigilo, no sabiendo por dónde ir ni á qué distancia se hallaban los enemigos y el número de estos. Sin embargo, resolvieron volver al paraje donde tenian á sus mujeres para ver si todo seguia en el mismo estado y para tranquilizarlas, pues debian estar muy asustadas. Aunque los salvajes fuesen compatriotas suyos, les tenian un miedo horroroso, tanto mayor quizás porque los conocian demasiado. Al llegar al bosque, los ingleses vieron que los salvajes estaban en él y muy próximos á su retiro, aunque sin descubrirlo. Los árboles que lo circuían formaban una muralla tan espesa que hubiera sido preciso para penetrar ser guiado por alguno que lo conociese. Lo encontraron todo como lo habian dejado, solo que las mujeres estaban casi exánimes de espanto. En el mismo momento tuvieron la dicha de ver llegar á socorrerlos un refuerzo de 7 españoles. Los otros 10 con sus esclavos y el anciano padre de Domingo se habian dirigido en cuerpo hacia el bosquecillo para defenderle, así como tambien el grano y ganado que estaba allí, en el caso en que los salvajes fuesen á recorrer aquel lado, pero estos no fueron tan lejos. Con los 7 españoles iba uno de los salvajes hecho prisionero en otro tiempo, y tambien el que los ingleses habian dejado atado al pié del árbol, pues los españoles, segun parece, habian tropezado á la mitad de su camino con los cadáveres de los 7 salvajes, y habiendo desatado al octavo lo hicieron seguir con ellos, mas luego se vieron obligados á atarlo de nuevo y mandarlo á hacer compañía á los 2 compañeros que habia dejado en la isla aquel que se habia escapado. Tantos prisioneros empezaban á ser una carga para ellos y temieron tan de veras que se iban á escapar que resolvieron matarlos á todos, creyéndolo absolutamente necesario para su propia conservacion. Sin embargo, el gobernador no lo permitió, pero los hizo conducir provisionalmente á mi antigua gruta del valle en compañía de 2 españoles que los guardasen y les suministrasen el alimento necesario. Puesta dicha orden en ejecucion, los prisioneros pasaron la noche atados de pies y manos. La llegada de los españoles animó tanto á los ingleses que de ningun modo se pudo obtener de ellos el que permaneciesen tranquilos. Pidieron 5 españoles que los acompañasen y armados de 4 mosquetes, una pistola y 2 gruesas estacas con sus 2 estremos muy afilados, se dirigieron en busca de los salvajes. Cuando llegaron al sitio donde yacian los muertos, conocieron que habian estado allí otros y que habian probado el llevarse los cadáveres, mas después de haberlos arrastrado un largo trozo los habian abandonado. Desde aquel lugar avanzaron hasta la eminencia desde donde habian visto incendiar sus cabañas y tuvieron aun el disgusto de divisar el humo, mas ni un solo salvaje se percibia. Entonces
resolvieron pasar mas adelante y dirigirse con precaucion hacia sus destruidas tierras. Pero un poco antes de llegar, al descubrir toda la costa, vieron distintamente á los salvajes que preparaban las canoas y se disponian á abandonar la isla. Por el pronto sintieron el que no estuviesen á tiro, con el objeto de despedirles con una buena descarga, pero al fin reflexionaron que era mucho mejor el quedar libres de ellos. Los pobres ingleses se vieron arruinados segunda vez y privados del fruto de su trabajo, pero los otros colonos se apresuraron á prestarles ayuda en la recomposicion de sus sembrados destruidos, proveyéndoles en el ínterin de todo lo necesario. Sus tres mismos compatriotas, que jamás habian manifestado los menores deseos de ayudarles, viendo su desgracia acudieron á ofrecerles sus servicios y trabajaron vigorosamente durante muchos dias para restablecer su morada y todo lo que les era indispensable. De este modo, en muy poco tiempo, se vieron los dos ingleses bajo el mismo pié que antes. 2 dias despues, los colonos tuvieron la estremada satisfaccion de ver 3 canoas arrojadas á la costa y á alguna distancia 2 salvajes ahogados, lo que les hizo juzgar con razon que aquellos desgraciados habian sufrido un temporal que habia sumergido alguna de sus piraguas. El viento habia sido efectivamente muy violento la noche que habia seguido á su embarque. Sin embargo, si perecieron algunos, es probable que se salvaron bastantes para informar á sus compatriotas acerca de lo que les habia sucedido y para obligarlos á hacer otra expedicion con fuerzas suficientes para exterminar á todos los colonos. Por lo demás, exceptuando lo que el salvaje fugitivo les habia contado de sus habitantes, no podian saber por sí mismos casi nada, no habiendo visto un solo hombre. Además, el que sabia exactamente la existencia de la colonia habia sido muerto, no teniendo ellos otro testigo que pudiese confirmar su relato. 5 ó 6 meses se pasaron sin que se oyese hablar de salvajes, y nuestra gente esperaba que los indígenas habrian olvidado su derrota ó renunciado á la idea de repararla, cuando de pronto la isla fué invadida por una formidable flota compuesta de 28 canoas, llenas de salvajes, armados de arcos, flechas, mazas, sables de madera y otras armas de guerra. Venian en tanto número que á su vista quedaron los colonos todos en la mas profunda consternacion. Como los salvajes no se aproximaron á la orilla hasta el anochecer y desembarcaron en el estremo oriental de la isla, nuestra gente tuvo lugar toda la noche de consultar las medidas que debian tomarse. Sabiendo los colonos por experiencia que su salvacion la habian debido hasta entonces al cuidado que habian tenido de permanecer ocultos, reconocieron que este medio debia ser empleado con mas razon esta vez que sus enemigos eran en número tan considerable. En su consecuencia, resolvieron demoler las chozas ó cabañas construidas por los dos ingleses y conducir su ganado á la antigua gruta, suponiendo que en el momento de apuntar el dia los salvajes se encaminarian directamente hacia aquel punto para volver á empezar sus devastaciones, á pesar de que habian abordado á mas de 2 leguas de allí. Los colonos se llevaron tambien todos los ganados que se encontraban paciendo en el antiguo bosquecillo, los cuales pertenecian á los españoles. En una palabra, hicieron desaparecer lo mas que les fué posible todas las señales de habitacion y al dia siguiente muy de mañana se apostaron con todas sus fuerzas reunidas delante de los campos de los dos ingleses para aguardar al enemigo. Sucedió segun habian previsto. Los salteadores, dejando sus canoas al lado del este de la isla, avanzaron con direccion á la plantacion costeando la playa en número de cerca de 250, mas de lo que nuestra gente podia pensar. El ejército de los colonos era muy débil en comparacion del de los salvajes, pero lo peor aun era que no tenian armas bastantes para todos. He aquí, segun puedo recordar, el estado de sus fuerzas. En primer lugar, los hombres eran 17 españoles, 5 ingleses, el anciano padre de Domingo, 3 esclavos que habian cogido con las mujeres y que habian jurado fidelidad, y otros 3 esclavos que vivian con los españoles. Para armar á todos habia 11 mosquetes, 5 pistolas, 3 escopetas, 5 fusiles cogidos á los marineros revoltosos que yo habia sometido, 2 sables y 3 viejas alabardas. Los esclavos no tenian armas de fuego,
pero en su lugar se les dió á cada uno una alabarda y un hacha que llevaban pendiente del costado. Todos los demás tambien llevaban hacha. Dos de las mujeres solicitaron con ardor tomar parte en el combate. Se las armó con arcos y flechas, recogidas por los españoles despues de la reñida pelea que habian tenido anteriormente los salvajes entre sí. Además les dieron igualmente hachas. El gobernador español, del cual he hablado con tanta frecuencia, era el que mandaba en jefe. Will Atkins, terrible y feroz cuando se trataba de algun crimen, pero bravo y animoso, era su segundo. Los salvajes avanzaron como leones. Desgraciadamente nuestra gente no estaba posesionada ventajosamente, pero Will Atkins, que en aquella ocasion prestó grandes servicios, se habia apostado con 6 hombres detrás de un bosquecillo como guardia avanzada y tenia orden de dejar pasar los primeros salvajes, haciendo fuego despues sobre el grueso de ellos y luego pronunciarse en retirada, a fin de reunirse á los españoles que se hallaban tambien emboscados. Al llegar los salvajes se lanzaron por todas partes desordenadamente. Will Atkins dejó pasar á unos 50. Luego, viendo venir á los demás en masa, mandó á 3 de los suyos que hiciesen fuego con sus mosquetes, los cuales estaban cargados con 6 ó 7 balas de pistola cada uno. No pudieron ver cuántos mataron ó hirieron, pero es de todo imposible el poder describir la consternacion y la sorpresa de los salvajes al ruido de la descarga y al aspecto de muchos de sus compañeros muertos y heridos sin saber de donde venia el golpe. No dejándoles tiempo de recobrarse de su espanto, Will Atkins y los otros 3 tiraron sobre lo mas unido y espeso de la tropa, y en menos de un minuto los 3 primeros, habiendo cargado de nuevo, hicieron fuego por tercera vez. Si Will Atkins y su gente se hubiesen retirado inmediatamente despues de haber tirado, segun las órdenes que tenian, ó si el resto de la tropa hubiese estado á tiro para sostener aquel nutrido fuego, los salvajes hubieran sido completamente derrotados, porque el terror esparcido entre ellos consistia sobre todo en que se creian castigados por sus dioses armados de rayos y truenos, tanto mas cuanto que no veian quién los heria. Pero Will Atkins, deteniéndose á cargar de nuevo, les descubrió la astucia. Algunos salvajes que los espiaban de lejos trataron de sorprenderlos por la espalda, y aunque Atkins y sus compañeros hicieron fuego sobre ellos por 2 ó 3 veces consecutivas, despues de haber dejado fuera de combate 20 á lo menos retirándose lo mas pronto posible, sin embargo llegaron á herir á Atkins mismo y mataron á uno de los ingleses que les acompañaban, como tambien mas tarde á uno de los españoles y á uno de los indígenas que habian venido con las mujeres. Este último era un jóven valeroso. Se habia batido desesperadamente y con su propia mano habia dejado tendidos á sus pies á 5 enemigos, a pesar de no tener otras armas que una alabarda y una pequeña hacha. Estando Atkins herido y otros 2 muertos, maltratada así nuestra gente, tuvo que retirarse á una pequeña eminencia que habia dentro del bosque. Los españoles, despues de haber hecho 3 descargas, continuaron batiéndose en retirada, porque el número de enemigos era tan considerable y estaban tan animados, que aunque tuviesen cerca de 50 muertos y muchos mas heridos, seguían la pista de los colonos sin temer el peligro y les arrojaban una nube de flechas. Era tambien digno de notarse que los heridos que no estaban aun fuera de combate, exasperados por sus heridas, se batian como leones. Al retirarse nuestra gente habian dejado detrás de sí al español y al inglés muertos. Cuando los salvajes llegaron donde estaban los cadáveres, los mutilaron de la manera mas horrorosa, quebrándoles los brazos, las piernas y la cabeza con las mazas que llevaban. En seguida notaron que sus enemigos habian desaparecido y se agruparon sin cuidarse de ir en su persecucion y formando un círculo segun era su costumbre, se pusieron á dar espantosos gritos como en señal de victoria. Sin embargo, tuvieron aun el disgusto de ver caer á muchos de sus heridos, los cuales morian aniquilados por la pérdida de sangre. El gobernador español habia reunido su pequeño ejército sobre una eminencia. Atkins, a pesar de estar herido, era de parecer de dirigirse al enemigo, y todos á la par darles una buena carga. Pero el gobernador le respondió: Señor Atkins, usted ha podido ver cómo se baten sus heridos.
esperemos hasta mañana, todos esos infelices habrán muerto ó padecerán mucho de sus heridas ó estarán debilitados por la pérdida de sangre y entonces podremos atacar mejor á los demás. El consejo era muy prudente, pero will atkins replicó jovialmente: es cierto, señor, pero yo me hallaré en el mismo estado que sus heridos y por esta misma razon deseo continuar el fuego mientras aun me quedan fuerzas. Bravo, señor atkins, le dijo el español, usted se ha portado valerosamente y ha cumplido con su deber. El nuestro ahora es combatir por usted si no puede acompañarnos, mas yo juzgo más oportuno el que esperemos el dia de mañana. Por último cedió á aquellas juiciosas reflexiones, mas como estaba la noche muy hermosa y la luna esparcia su brillante claridad, pudieron distinguir á los salvajes agrupados confusamente alrededor de sus muertos y heridos, pululando con gran ruido, por lo cual resolvieron unánimemente el atacarlos durante la noche, sobre todo en el caso de poder hacer una descarga sin ser apercibidos. La ocasion se presentó mas favorable de lo que se podia esperar, pues uno de los ingleses en cuyas propiedades habia empezado el combate condujo á nuestra gente por un camino oculto entre el bosque y la ribera occidental y luego torciendo con direccion al sur los llevó tan cerca del paraje en que se hallaban los salvajes que antes de ser vistos ni oidos 8 colonos tiraron é hicieron una espantosa carniceria. Medio minuto despues otros 8 rompieron el fuego á la vez. Las armas habian sido cargadas con tanta cantidad de metralla que el número de muertos y heridos fué inmenso. A mayor abundamiento los salvajes no podian ni distinguir quién les hería ni conocer el camino que debian tomar para emprender la fuga. Los españoles cargaron de nuevo aceleradamente sus armas y dividiéndose en seguida en 3 cuerpos trataron de arrojarse á un tiempo sobre los salvajes. Cada cuerpo se componia de 8 combatientes, es decir, entre todos 22 hombres y 2 mujeres, las cuales, sea dicho de paso, pelearon desesperadamente. Las armas de fuego fueron repartidas igualmente entre los citados 3 cuerpos, así como las alabardas y demás. Hubieran querido dejar á las mujeres á la espalda, pero ellas contestaron que estaban decididas á morir con sus maridos. Habiéndose así arreglado aquel pequeño ejército, salieron del bosque y se lanzaron sobre sus enemigos gritando con todas sus fuerzas. Los salvajes permanecian reunidos, mas su espanto fué estremado al oir aquellos gritos que partian de 3 distintos lados. Por lo demás, estaban dispuestos á combatir si hubiesen podido divisar á sus enemigos. Efectivamente, cuando los acometedores estuvieron á la vista, los salvajes arrojaron algunas flechas, de las cuales una hirió al infeliz anciano padre de Domingo, pero muy ligeramente. Nuestra gente no les dio tiempo de defenderse. Se precipitaron sobre ellos, después de haber hecho fuego cada cuerpo desde 3 puntos diversos, á sablazos, culatazos y á golpes de hacha, y se portaron de tal modo que al instante los salvajes empezaron á lanzar agudos y lastimeros gritos, pronunciándose por todas partes en una vergonzosa fuga con el objeto de salvar su vida. Los colonos se cansaron finalmente de tanta carniceria. Habian matado ó herido mortalmente en los 2 combates unos 180 por la parte mas corta. Los demás, asustados y aturdidos, echaron á correr por entre los bosques y trepar á las colinas, con tanta ligereza como lo permitia la agilidad de sus piernas y el miedo, y como nuestra gente no se cuidase mucho de perseguirlos, se reunieron todos en el mismo sitio de la playa en donde habian desembarcado y en que se hallaban sus canoas. Mas no paró en esto solo su desgracia. Por la tarde sobrevino un furioso huracán que hizo absolutamente imposible su partida. La tempestad duró toda la noche, y cuando subió la marea, la mayor parte de sus piraguas fueron arrastradas por las olas tan adentro del mar que hubiera costado un inmenso trabajo el recogerlas. Algunas tambien se hicieron pedazos contra la costa y otras se estrellaron chocando con las demás. Los colonos, aunque gozosos de su victoria, trataron de reposar el resto de la noche. Después de haber descansado, resolvieron emprender la marcha hacia el lado de la isla adonde habian huido los salvajes, para averiguar el estado en que se hallaban. Aquel movimiento los llevó al mismo campo de batalla, en donde encontraron muchos de aquellos infelices que todavía no habian muerto, pero que estaban espirando.
espectáculo deplorable para las almas generosas. Porque el hombre verdaderamente grande, aunque precisado por las leyes de la guerra a destruir a sus enemigos, no goza de ningún modo viéndolos sufrir. Sin embargo, no cuidaron de dar orden alguna con respecto a dicho asunto, pues los salvajes que estaban a su servicio concluyeron con los heridos a hachazos. Por último, llegaron a la vista del sitio en que se encontraban los desgraciados restos del ejército salvaje, que había quedado reducido escasamente a 100 de ellos. La mayor parte estaban sentados en el suelo, inclinada la cabeza entre las manos y apoyadas éstas sobre sus rodillas. Cuando nuestra gente llegó a distancia de 2 tiros de mosquete, el gobernador español mandó tirar 2 mosquetazos sin bala para darles la señal de alarma, a fin de poder juzgar por su continente si aún tenían deseos de batirse, o si su derrota los había abatido y desanimado, proponiéndose en seguida tomar sus medidas según las circunstancias. Dicha estratagema tuvo buen éxito. Tan pronto como los salvajes oyeron la detonación del primer mosquetazo y percibieron el resplandor del segundo, se pusieron súbitamente de pie sumamente consternados. Y como los colonos avanzaban rápidamente hacia ellos, huyeron lanzando terribles gritos, o más bien una especie de aullidos, que los colonos no pudieron expresar y que hasta entonces jamás habían oído. Luego fueron a refugiarse a las alturas en el interior de la isla. En un principio los colonos preferían que hubiera hecho buen tiempo para que los salvajes pudiesen embarcarse, pero no consideraban entonces que aquella partida podia traer otra expedicion mas numerosa y ponerles en estado de no poderla hacer frente, o bien que el resultado de tan repetidas empresas y con tales fuerzas la isla acabaria por ser destruida y ellos se verian reducidos á morir de hambre. William Atkins, que a pesar de su herida iba con ellos, propuso en aquellas circunstancias la mas sabia determinacion. Esta fué el aprovecharse de la ventaja que se les ofrecia de interponerse entre los salvajes y sus canoas, para privarles de esta manera todo medio de volver en número mayor con objeto de inquietar la colonia. Nuestra gente estuvo consultando detenidamente la proposicion. Algunos la combatian, otros temian que obligando á los salvajes á refugiarse en los bosques y á vivir en la mayor abyeccion, se verian precisados á cazarlos como fieras. No atreviéndose, decian, á salir para trabajar, verian continuamente los campos asolados y destruidos sus ganados. Finalmente, estarian siempre en una continua inquietud. Pero Atkins añadió que valia mas tener que habérselas con 100 de salvajes que con 100 tribus, que después de destruir las canoas era preciso destruir los hombres, pues de lo contrario ellos mismos podian perecer. En una palabra, les manifestó tan claramente la necesidad de seguir su consejo que por último todos accedieron. Habiendo recogido un haz de leña seca y ramas, tambien lo mismo, probaron el incendiar algunas canoas, pero estaban tan húmedas que no pudieron hacerlas arder. Sin embargo, se deterioraron de tal modo los caperoles que dejaron á las canoas en disposicion de no poderse botar al mar. Cuando los indígenas comprendieron lo que hacian sus enemigos, se lanzaron fuera del bosque, se aproximaron lo mas posible á nuestros hombres y cayendo de rodillas exclamaron: «Oa, oa, Guaramocoa», y algunas otras palabras de su dialecto que ninguno de los colonos comprendió. Sin embargo, por sus gestos suplicantes y por sus extraños gritos, era fácil conocer que pedian perdon para sus canoas, prometiendo partir en seguida y no volver mas. Pero nuestras gentes estaban demasiado convencidos que el único medio de salvar la colonia era el impedir á los salvajes volver á su patria, porque si uno solo hubiese podido volver á su país, era evidente que referiria todo lo que habia sucedido, y la colonia podia contarse desde el momento por destruida. Así, dando á conocer á los salvajes que para ellos no habia cuartel, continuaron la destruccion de las canoas que el huracán habia dejado ilesas. A tal espectáculo los salvajes arrojaron un grito espantoso que los colonos comprendieron bastante. En seguida echaron á correr por todas partes como insensatos, de tal modo que nuestra gente no supieron al principio lo que hacer. Los españoles, con toda su prudencia, habian considerado que reduciendo así á la desesperacion á aquellos infelices,
iban á verse obligados á tener una guardia continua alrededor de sus campos, pues aunque el ganado habia sido puesto en seguridad y los indígenas no habian descubierto el retiro principal, quiero decir mi antiguo castillo cerca de la colonia, ni la gruta del valle, habian encontrado sin embargo mi plantacion del bosquecillo y la habian destruido, echando abajo todas las empalizadas y cortando los árboles de alrededor, pisando el grano, arrancando las cepas con sus racimos ya casi maduros, y causando á la colonia una pérdida irreparable, sin el menor provecho para ellos mismos. Los colonos se veian precisados á combatirlos en todas ocasiones, sin embargo no estaban en estado de perseguirlos ó de darles caza, pues los salvajes eran demasiado ágiles para ellos cuando los encontraban solos, pero nuestras gentes no se atrevian á ir solos tampoco por medio de encontrar muchos reunidos. Por fortuna los indios carecian de armas. Tenian arcos pero no flechas, ni materiales para hacerlas, ni útiles, ni instrumentos cortantes. El estremo al cual se veian reducidos era verdaderamente deplorable, pero la situacion en que habian puesto á la colonia no era mucho menos, pues aunque los retiros se hubiesen conservado, las provisiones estaban destruidas, la cosecha asolada, y nuestra gente se encontraba ya casi sin recursos. El único que les quedaba entonces era el ganado que tenian en el valle cerca de la gruta, un poco de trigo sembrado en aquel mismo sitio y la plantacion de los 3 ingleses, Will Atkins y sus 2 camaradas, pues el tercero habia muerto de un flechazo que le habia alcanzado á las sienes. Por consiguiente, ya solo estaban reducidos á 2. Es de notar que el muerto era el mismo que habia herido tan bárbaramente con su hacha al pobre esclavo, y el que habia formado mas tarde el proyecto de asesinar á los españoles. Justo castigo de la divina providencia. A mi parecer, la posicion de los colonos era peor entonces que lo habia sido la mia despues de haber descubierto los granos de cebada y de arroz, y aprendido la manera de sembrar, de cultivar mi grano y de criar el ganado, porque puede decirse que ellos tenian entonces en la isla un centenar de lobos que devorarian todo lo que pudiesen, y que ellos mismos con dificultad estarian seguros. Lo primero que en aquellas circunstancias trataron de hacer los colonos fué arrojar á sus enemigos hacia el lado mas remoto de la isla al s o á fin de que si algunos otros salvajes venian á la isla no pudiesen encontrar á los demas. En seguida resolvieron cazarlos diariamente, fatigarlos y matar tantos como pudiesen hasta que su número fuese muy reducido. Despues decidieron que si podian cogerlos prisioneros y hacerse entender de ellos, les darian trigo y les enseñarian á cultivarlo para que viviesen de su trabajo diario. Conformes en esta resolucion, empezaron á perseguirlos y los asustaron de tal modo con el ruido de sus armas que algunos dias despues lo mismo era descargar un colono su mosquete á la vista de un salvaje, el miedo le hacia caer al suelo. El terror de los indígenas fué tan grande que se alejaron muchísimo, hasta que por último nuestras gentes, no cesando de perseguirlos y de matar ó herir todos los dias algunos, se vieron precisados á ocultarse en los bosques y en las cavernas, en donde se vieron reducidos á los mas grandes apuros por falta de víveres. Muchos de ellos fueron hallados muertos en los bosques sin ninguna herida, habiendo solo perecido de hambre. Cuando los nuestros descubrieron aquellos cadáveres, tuvieron gran lástima de ellos, mayormente el gobernador español, el mas noble y el mas generoso de los hombres. Propuso el que se cogiese, si era posible, un salvaje vivo, y se le hiciese comprender las intenciones que tenian los colonos, para que él las participase á sus compañeros, lo cual podria llevarlos á una composicion que aseguraria su vida y volveria á la colonia su tranquilidad. Pasó algun tiempo antes de que pudiesen coger á alguno, pero por último, como estaban desfallecidos y medio muertos de hambre, uno de ellos fué sorprendido y hecho prisionero. Su desesperacion fué al principio tan profunda que no quiso comer ni beber, mas despues, viéndose tratado con dulzura y provisto de alimentos, llegó á ser menos feroz y concluyó por amansarse. Se le mandó al anciano padre de domingo, el cual hablaba con frecuencia con él y le manifestaba los buenos deseos de que estaban animados los colonos para con todos ellos, que no solo se les perdonaria la vida, sino que tambien se les asignaria una parte de la isla
para que viviesen, con tal que prometiesen el permanecer en sus límites y no saliesen jamás á causar ningun perjuicio á la colonia. Finalmente que se les daria pan para su subsistencia presente y grano para sembrar y hacer pan para lo sucesivo. En seguida le dijo que seria muy conveniente que él mismo fuese á ver á sus compatriotas, les participase dichos proyectos, para que contestase al momento si les convenian aquellas ofertas, teniendo entendido para su gobierno que si no las aceptaban inmediatamente serian todos destruidos. Los desgraciados, completamente abatidos y reducidos escasamente al número de 37 hombres, accedieron á la proposicion desde la primera palabra y suplicaron encarecidamente que se les diese algun alimento. En su vista 12 españoles y 2 ingleses, perfectamente armados, acompañados de 3 esclavos y del padre de Domingo, se encaminaron al lugar en donde entonces se hallaban los salvajes. Los 3 esclavos llevaban una grande cantidad de pan, de arroz cocido hecho tortas y secado al sol, y 3 llamas vivas. Mandaron á los salvajes que se colocasen en la pendiente de una colina, en donde se sentaron en el suelo y comieron aquellas provisiones, manifestándose sumamente reconocidos, llegando á ser despues la gente mas fiel á su palabra, pues exceptuando las ocasiones en que iban á pedir víveres é instrucciones, jamás se excedian de sus límites. Así es que ellos vivian todavía en el mismo sitio cuando yo llegué por segunda vez á la isla, al cual tambien fui á visitarles. Se les habia enseñado á sembrar, á hacer pan, á criar las llamas y á ordeñarlas. Lo único que les faltaba eran mujeres, para que bien pronto hubiesen podido llegar á componer una nacion. Estaban confinados á una estrecha legua de tierra, teniendo detrás de ellos 2 elevados peñascos y delante una gran llanura que bajaba hacia el mar, en el estremo suroeste de la isla. El terreno era bueno y fértil y suficiente para todos ellos. Ocupaba el espacio de 1 1/2 milla de ancho y 4 de largo. Los colonos les habian enseñado á fabricar azadas de madera y les habian distribuido 12 hachas y 3 ó 4 cuchillos. En fin, se habian vuelto los hombres mas sumisos y mas inofensivos. Capítulo 15.